Continuamos con ampliación de noticias y recibimos la visita de la doctora en Derecho María de los Ángeles Garrote de Marcos, española, profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Ciencias Políticas, autora de diversas obras sobre esta especialidad, no obstante que es todavía muy joven. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Pero con un currículum ya muy interesante. Viene usted a participar precisamente pues, de la conmemoración del 192 aniversario de la creación, de la instalación del Congreso de la República en las horas aurorales, digamos, de la República. Representación parlamentaria, respuesta a la expectativa ciudadana, va a ser su ponencia, va a estar comentada por varias personas. Bueno, pues nada más oportuno que en realidad empezar de nuevo a plantearnos exactamente cuánto hay de vigencia en la representación parlamentaria, qué representa a los efectos, en fin, de la vida democrática, pero que al mismo tiempo, no solamente en el Perú, no solamente en América Latina, en el mundo hay este cuestionamiento de decir, bueno, cuánto sirve, cuánto ayuda, cuán anticuada o cuán moderna puede ser la representación parlamentaria en una crisis de liderazgo político y de partidarios y de partidos. Efectivamente, sí. Muchas gracias. Bueno, tengo que agradecer la invitación tan amable que me ha hecho el Congreso de la República, la Presidencia del Congreso, para participar en estas jornadas festivas, porque no pueden ser de otra manera, la celebración del Congreso, que es la institución democrática por naturaleza. Y creo que, bueno, pues respecto a la temática de la representación política, hoy en día conviene pues reflexionar acerca del alcance y sobre todo de la mutación que ha tenido lugar en nuestros días de la representación que antaño ostentaban los políticos y los partidos en un parlamento que era una institución que estaba encuadrada en un sistema político totalmente distinto al actual. Me explico. Hoy en día, desde hace unos años, sobre todo cuando ha comenzado el siglo XXI, han sido muchos los factores que aisladamente o conjuntamente han modificado esa relación de representación tradicional y que estaba vigente pues, durante el siglo XIX y XX. Y era un poco elitaria, ¿no es cierto?, en sus orígenes. En sus orígenes, esa crisis del parlamentarismo, de la representación, es verdad, tuvo su origen pues, en Italia, en Francia también un poco. ¿Y a qué es debido? Pues en realidad hoy en día creo que son tres básicamente los factores que pueden responder a esta crisis, ¿no? Si podemos llamarlo crisis. En primer lugar, la globalización y las nuevas tecnologías. O sea, hoy en día el ciudadano está más informado, tiene la información a tiempo real de muchas fuentes muy diversas. En algunos casos esas fuentes provienen de la propia ciudadanía también, ya no solo de los medios, sino que a través de las redes sociales existe un permanente debate y un espacio deliberativo de la ciudadanía que antes no existía y que además es rápido y es eficaz. Por otra parte, aparte de estas nuevas tecnologías, los medios de comunicación han contribuido a trasladar el debate político de la arena política propiamente parlamentaria a los medios. Esto significa que, pese a que los votantes cada X años acudan a las urnas y elijan a sus representantes, el ejercicio político está cuestionado o está fiscalizado día a día por los medios y eso se traslada a la opinión pública. Por lo tanto, volvemos a ese tema de la inmediatez y de la rapidez, ¿no?, de los mensajes políticos. ¿Y qué tanto peso tienen los medios de comunicación? Porque se ha dicho, o algunos políticos cuando de pronto pierden una elección dicen la responsabilidad es de los medios que me han hecho una campaña en contra, pero resulta que al final más bien son opciones distintas a las que postulan, digamos, los grupos mediáticos más poderosos de los países, los que finalmente terminan ganando elecciones. Acá ha ocurrido, por ejemplo, en el Perú hace poquito, ahora mismo. Pero más bien yo quería, además de esa reflexión suya sobre este tema, preguntarle sobre el fenómeno Podemos en España, sí, que es más bien la reacción y la llegada al Parlamento, al Congreso, al Legislativo de un grupo de ciudadanos que representa a un grupo de ciudadanos no organizados como partido, que no tienen ni siquiera secretario general. Bien, pues respecto a la primera cuestión, es decir, el papel de los medios, creo que es fundamental en nuestros días. Puede ser un papel que resulte en beneficio
al final, de esa relación representativa, porque realmente son los medios los que informan y los que permanentemente están poniendo a disposición de la opinión pública las verdades, digamos, y el ejercicio del cargo y cómo están llevando a cabo su labor política los políticos. Pero es verdad que detrás de los medios suele haber muchas veces empresas privadas con intereses propios. Entonces, ahí es el ciudadano el que responsablemente tiene que discernir y saber hasta qué punto esa información es interesada o no, y por lo tanto le corresponde también al ciudadano nutrirse de varias fuentes, no limitarse a una. Es indudable que el panorama político ha cambiado. Los políticos se tienen que hacer a los medios, tienen que ser conscientes que están en un escaparate y por lo tanto tienen que desnudarse, perdónenme la expresión, ante los medios y ante la ciudadanía, porque es así la nueva política y lo exige así el propio ciudadano. Eso por una parte. Y por supuesto, relacionado con ello, el fenómeno Podemos en España responde también primero a una situación de crisis económica muy exagerada que hemos tenido en nuestro país y que ha sido consecuencia, esta crisis, pues de a lo mejor una gestión o de una mala información acerca de una gestión de un determinado gobierno y de unos políticos. Entonces, la ciudadanía ha culpado a esa clase política que ha considerado que no ha sido capaz de reaccionar debidamente, y Podemos ha aprovechado ese descontento y ha aglutinado a toda una serie de capas sociales muy diversas también, pero que tienen en común el mensaje de no nos representan. Ya estamos hartos, ¿no? Podemos todavía no tiene representación en el Parlamento. Sí ha conseguido representación en el Parlamento Europeo. Sí. Está por ver, porque las elecciones europeas responden a otros parámetros, está por ver si conseguirían también representación nacional. Las encuestas, desde luego, confirman que sí, pero es cierto que se está abriendo una nueva etapa, como decías, es decir, la antigua política, la política basada en un mensaje ralentizado ya no nos vale. Nos vale una política actual y cercana. La sola figura de la representación está en crisis, ¿no? Porque incluso apelar a yo represento a los que no se sienten representados es un absurdo. Sí, ¿no? Totalmente. Es casi como la contradicción en sí misma. Vamos a asistir, yo siempre me hago la pregunta, si estamos ante un momento de crisis que va a pasar o si estamos ante un momento de revolución, en búsqueda de nuevas formas de asociarnos para poder llegar con algún tipo de presencia en el poder que no pase por la representación tradicional, que además hace crisis en todos los países del mundo, independientemente de sus características sociales, económicas, geográficas, ¿no? Efectivamente, totalmente de acuerdo con esa reflexión. Creo que es el momento en que o bien los partidos cambian, desde luego estoy hablando desde el punto de vista español y básicamente europeo, cambian en sus estructuras, en su funcionamiento interno, cambian, como digo, su relación con la ciudadanía, o es el momento en que estos partidos políticos sean sustituidos por otro tipo de organizaciones más abiertas, con una comunicación más fluida con la ciudadanía, porque es lo que exige, como decía antes, esas nuevas tecnologías nos permiten a tiempo real explicar, debatir, dar nuestra opinión, recopilar información, y por lo tanto ahí es donde tienen que estar los partidos, esos nuevos partidos que supuestamente deberían hoy en día pues estar a disposición del ciudadano. Y la representación es verdad que está en crisis, pero yo creo que es la representación antigua. Estamos ante una nueva etapa en donde yo creo sinceramente que es posible mantener una democracia representativa, porque es desde mi punto de vista el único sistema posible, o sea, la democracia directa y otras aproximaciones pues más o menos basadas en la participación del pueblo de manera directa, pues son difíciles y complejas de implantar. Se prestan a sí, exactamente. ¿No? Por tanto, el canal de intermediación que suponen los partidos siempre va a estar ahí, ¿no? Pero ya digo, o los partidos se acoplan a esta nueva realidad o realmente la ciudadanía está pidiendo a gritos que sean sustituidos pues por otro tipo de movimientos ciudadanos que son más libres, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un placer estar con Va a estar usted hoy día en la conferencia magistral que empieza a las 11 de la mañana. Sí. En el auditorio Alberto Andrade Carmona, edificio Juan Santos Atahualpa, del Congreso de la República del Perú. Van a haber varios comentaristas, así que seguramente va a ser una actuación muy importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, espero que sea interesante.